Bueno, pues los lunes hablamos de salud y hoy concretamente de salud digestiva. Hoy estamos con el doctor Sergio Farrais, es especialista en aparato digestivo y además está al frente de la unidad de celiaquía del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, hospital en el que nos suelen acompañar casi todos los lunes sus especialistas. Es un placer recibir al doctor Farrais. Doctor, buenos días. Hola, buenos días, Isabel. Muchas gracias por la invitación. Enhorabuena por la idea de poner en marcha una unidad específica dedicada a la celiaquía, a los celíacos, a unos enfermos que están todavía por diagnosticar, están infradiagnosticados, y ahora nos va a explicar el doctor por qué se produce esto, pero sobre todo cómo se les ocurre en el hospital apostar por este tipo de paciente que por un lado es un paciente crónico, pero que por otro lado no está considerado un enfermo a efectos legales, no es una enfermedad que se desgrave, no es una enfermedad que se tenga conciencia de ella en bajas, etcétera. Sí. ¿A quién se le ocurre esta idea brillante? Claro, nosotros, yo empecé a hacer la residencia en la Fundación Jiménez Díaz y me daba cuenta que los pacientes con enfermedad celíaca no tenían un seguimiento adecuado. Se les diagnosticaba, como tú dices, existía un importante infradiagnóstico, ahora estamos diagnosticando más, aunque sigue habiendo un porcentaje muy importante de celíacos no diagnosticados, y me daba cuenta que no se hacía un seguimiento adecuado. Es decir, un paciente celíaco tiene que hacer un seguimiento anual para comprobar que está haciendo la dieta de forma adecuada, que no aparecen otras complicaciones, otras enfermedades autoinmunes, y hacer un seguimiento, y este no se estaba haciendo. Apostamos por hacer una unidad. La unidad es una unidad multidisciplinar porque la enfermedad celíaca no es solo una enfermedad intestinal, tiene otras muchas manifestaciones y el diagnóstico en muchas ocasiones es complejo. Necesitamos patólogos, inmunólogos, genetistas, dietistas, y hemos creado un grupo y una unidad y teníamos mucho éxito y estamos muy contentos porque la verdad que los pacientes y los profesionales que trabajamos en ella creemos que es muy útil para el seguimiento de esta enfermedad. Es decir, tiene un antetítulo, es enfermedad. Estamos hablando de una enfermedad, no de una opción alimentaria. Exacto, no es una alergia, no es una intolerancia, es una enfermedad autoinmune. Las últimas 3-4 décadas está muy de moda hacer dietas sin gluten por muchos motivos, pero los pacientes con enfermedad celíaca tienen una enfermedad en los que su único tratamiento de momento es hacer una dieta estricta sin gluten de por vida, sin trazas, ¿vale? No es como el que deja de tomar gluten como opción de vida porque se encuentra mejor o porque se hinche menos. Son pacientes que tienen una enfermedad autoinmune que puede atacar a diferentes órganos y aparatos, no solo al tubo digestivo, sino también a los huesos, al hígado, al cerebro, con múltiples manifestaciones, y que su tratamiento va a ser hacer una dieta sin gluten. Por eso lo que dice es que es muy importante, es considerado una enfermedad, no es una opción de vida, no es una alergia, no es una intolerancia. Y además, claro, es que cuando decimos que la solución pasa por hacer dieta, la gente no se lo toma en serio y son pacientes que, como ha dicho doctor, tienen secuelas, tienen síntomas que pueden llegar a ser graves. ¿Se puede morir de celiaquía? A ver, un paciente con enfermedad celíaca diagnosticado y en dieta sin gluten no va a tener... Bueno, hay un porcentaje que tiene alguna complicación, pero la gran mayoría no va a tener ninguna complicación. Si un paciente es celíaco y no lo sabe y continúa comiendo gluten, o un paciente que sabe que es celíaco y no hace la dieta, puede tener complicaciones graves a largo plazo. Eso es. Puede tener complicaciones por la mala absorción que se produce, puede tener osteoporosis, anemia, caída de pelo, y la manifestación, la complicación más grave es que puede llegar a tener un linfoma intestinal, un adenocarcinoma intestinal delgado, que la supervivencia está bastante comprometida. Claro. O sea, por eso la importancia de hacer la dieta. Y lo que estabas comentando, Isabel, y que es muy importante, es que hasta el 30% de los pacientes con enfermedad celíaca son totalmente asintomáticos, no tienen ningún síntoma digestivo ni extradigestivo. Entonces en estos pacientes nos cuesta mucho que hagan la dieta porque no entienden que un alimento que no les siente mal tengan que excluirlo de la dieta. Es cuestión de fe. En ese caso de pacientes, eso es decir, tengo algo, pero pero no tengo síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas de ese otro porcentaje, del 70%, los que sí que sufren cuando ingieren o cuando no cumplen esta dieta, doctor? Entonces, nosotros vamos a tener síntomas digestivos y síntomas extradigestivos. Y dentro de los síntomas digestivos tenemos los que llamamos clásicos, que son los que todo el mundo conoce de la enfermedad celíaca: distensión abdominal, diarrea, bajo peso, pero un porcentaje muy grande de pacientes, sobre todo los adultos, tienen lo que llamamos síntomas no clásicos, que son síntomas digestivos poco llamativos que se pueden confundir
con patología funcional. Se puede confundir con síndrome de intestino irritable, dispepsia funcional. Entonces son síntomas que no llaman mucho la atención y entonces los pacientes tardan años en ser diagnosticados. Se sabe que tardan una media de 3-5 años desde que tienen síntomas y pasan hasta por 7 diferentes médicos hasta que consiguen llegar a un diagnóstico de certeza de enfermedad celíaca. ¿Qué médicos? Es decir, ¿qué ocurre? ¿Que nos duele algo? ¿Tenemos alguna manifestación exterior que nos haga acudir a un profesional? Claro, por ejemplo, estas son las manifestaciones digestivas y luego hay pacientes que tienen manifestaciones extraintestinales, por ejemplo, osteoporosis en una mujer que no tiene menopausia. Sí. ¿Por qué tiene osteoporosis? Pues hay que pensar en enfermedad celíaca. Abortos de repetición, fallos en el esmalte dental, dermatitis herpetiforme, son muchas manifestaciones. Hoy en día estamos más concienciados de la enfermedad, Sí. los médicos sabemos más sobre enfermedad celíaca, los propios pacientes saben mucho sobre enfermedad celíaca y cada vez se diagnostican más. Tenemos como la sensación de que hay más celíacos. Los estudios de screening para nosotros conocer el número exacto de celíacos, sabemos que son los mismos, ¿vale? Sí. Es el 1% de la población. Lo que estamos aumentando es el diagnóstico. Antes la mayoría de los celíacos no sabía que lo eran y Claro. hoy en día, gracias a que hemos mejorado las técnicas, conocemos más sobre la enfermedad, se sospecha más, el paciente acude más, pues los diagnosticamos más. Pero el número de celíacos es el mismo, lo que pasa es que saben que lo son. Vamos a hablar de las pruebas y luego vamos a hablar de insensibilidad o sensibilidad, mejor dicho, al gluten, porque también es diferente. Pero empezando por las pruebas, tenemos ya la sospecha, el doctor Farrais, de que esa persona, ese paciente puede tener celiaquía. ¿Cómo se comprueba? ¿Cómo se demuestra? Claro, pues entonces lo más importante, y es un problema que tenemos hoy en día en consulta, es que si algún paciente o algún compañero tiene dudas de que una persona puede padecer enfermedad celíaca, es que no deje el gluten hasta que tenga un diagnóstico. Claro. Porque esto nos complica enormemente. Engaña. Exacto. Se falsean las pruebas, es decir, las pruebas que tenemos para diagnosticar a los celíacos en dieta sin gluten se normalizan la gran mayoría de ellas. O sea, lo más importante, no dejar el gluten, acudir a un especialista y el algoritmo, lo que hacemos para diagnosticar a los pacientes, comienza con una analítica de sangre donde vemos unos anticuerpos que son muy sensibles y específicos para diagnosticar enfermedad celíaca. De hecho, en niños, si estos anticuerpos son muy elevados y se comprueban en una segunda analítica, no haría falta hacer más pruebas. Vale. En cambio, en adultos, la sospecha es con los anticuerpos y si estos anticuerpos son positivos, se debe confirmar el diagnóstico con una biopsia del duodeno que se realiza mediante una gastroscopia, mediante una endoscopia digestiva alta. Ahora parece que en un futuro no muy lejano a los adultos igual los podemos diagnosticar también sin biopsia, pero de momento los adultos se diagnostican ¿Cómo será esa prueba? con biopsia. ¿Cómo será sin biopsia? Es con anticuerpos, También con anticuerpos. como con los mismos criterios que la población infantil. Es que no tiene mucha lógica que a alguien de 16 años lo podemos diagnosticar con analítica y a alguien de 18 haya que hacer una gastroscopia. Entonces hay muchos estudios en marcha y parece que podrá ser, pero de momento adultos con gastroscopia. Y los niños que no cumplan esos criterios de anticuerpos tan elevados, también hay que hacer la gastroscopia y la biopsia. Con sedación, imagino. Con sedación, es una prueba bastante sencilla, con pocas complicaciones, el paciente está sedado, no se entera absolutamente nada. ¿Hay genética que influya en todo esto, doctor? Sí. ¿Tenemos ahí ese gen maldito? Sí, esto es otra... O bendito, no quiero criminalizarlo ni mucho menos. No, bueno, para quien padece la enfermedad es una enfermedad que es bastante dura de llevar por las restricciones sociales, económicas que tiene. Y la genética es otra prueba que se hace en una analítica, en sangre periférica, ¿Sí? ¿vale? Y el estudio genético lo único que nos sirve es para descartar. Te explico. Un estudio, si tú te haces un estudio genético y es totalmente negativo, es imposible que desarrolles la enfermedad celíaca, ¿vale? Y con un estudio genético positivo indica que en tus genes existe la probabilidad, la posibilidad de desarrollarla, no que la seas. Por ejemplo, ¿cuándo hacemos esto? Familiares de celíacos. Hay un celíaco en la familia, hay una tendencia genética a la enfermedad celíaca, pues a los familiares se les hace la genética. Quien tiene genética negativa es imposible que desarrolle la enfermedad celíaca. Genética positiva puede desarrollarla o no, y ahí hacemos el resto de pruebas, los anticuerpos y la biopsia si es necesaria. Pero hay que tener en cuenta que el 30% de la población tiene la genética, entonces, y el 30% de la población no es celíaco. Si tú tienes la genética, tienes que consumir gluten y algo más que no sabemos qué es,
para desarrollar la enfermedad celíaca. Vale, o sea que ¿Vale? está por estudiar. ¿Se invierte en esto? ¿Se invierte en los No, estudios? no, categórico. No, a ver, el principal problema que tenemos con la enfermedad celíaca, a lo que nos dedicamos a esta enfermedad, es que no hay industria farmacéutica que invierta, porque hay una industria alimentaria muy potente, entonces hay mucha gente, se controla con dieta sin gluten, entonces no se está investigando para sacar fármacos o para intentar buscar la fisiopatología. Pero somos muchos los que nos dedicamos a esto. Yo soy vocal del grupo joven de la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca. Tenemos muchos proyectos de investigación. Lo que pasa es que somos una sociedad muy pequeña, que no tenemos dinero porque no hay inversiones, pero hay muchos proyectos en marcha. Yo creo que en unos años pues sabremos más sobre la enfermedad y probablemente tengamos tratamiento. ¿Se podrá hacer como con la lactasa, una pastilla que por lo menos inhiba en determinado momento la producción de Claro, eso sería lo ideal, lo que queremos los médicos. Lo que pasa es que es muy complejo porque lo de la lactosa es una intolerancia, entonces lo que hace es dar la enzima para que no tengas tantos síntomas. Pero en el caso de la enfermedad celíaca habría que dar una enzima, pero que reduzca o provoque que desaparezca totalmente el gluten para que no dé la reacción autoinmune. Hay ahora mismo un ensayo con una glutenasa que parece que es prometedor, pero bueno, tendremos que esperar 3-5 años para ver si lo tenemos. Y para terminar, esto de la sensibilidad al gluten, no celíaca, Sí. que es otro titular que Exacto, encontramos esto es por ahí. otra ¿Esto condición. existe? Vale, o sea, ¿también lo consideramos enfermedad? Sí, Vale. pero es otra condición totalmente distinta. Son pacientes que tienen signos o síntomas idénticos o similares a la enfermedad celíaca, que mejoran en dieta sin gluten, que vuelven a aparecer al reintroducirlo, pero son pacientes en los que hay que descartar de forma adecuada la enfermedad celíaca. Vale. Hay muchos pacientes que se autodiagnostican de sensibles al gluten, que ahora se llama sensibilidad al trigo no celíaca, porque parece que la proteína que provoca la enfermedad no es el gluten, sino es otra proteína del trigo, que son los fructanos o los inhibidores de la triptasa. Y muchos pacientes se autodiagnostican de sensibilidad al gluten que a lo mejor son celíacos. Entonces lo que hay que hacer es descartar enfermedad celíaca, descartar alergia al trigo, descartar otras enfermedades que mejoran en dieta sin gluten. Una vez que estén todas descartadas, quitar el gluten, ver que se mejora, reintroducir el gluten. Es un diagnóstico de descarte. Vale. No tenemos ninguna analítica, ninguna biopsia, ni nada que nos permite diagnosticar esta entidad. Yo creo que la línea directa es acudir a un profesional, doctor. Sí. No dejarse llevar por modas, no dejarse llevar por internet, por TikTok, por Instagram o por lo que diga la vecina de al lado, sino que sea un médico y un especialista además en digestivo y concretamente en este caso de enfermedad celíaca, el que se encargue no de nuestro tratamiento, sino de cambiar nuestro estilo de vida, que al fin y al cabo es la forma de combatir esta dolencia. Me gusta mucho ponerle la palabra enfermedad, me gusta mucho ponerle la palabra, o sea, antetítulo enfermedad, subtítulo crónica, y sobre todo que hay esperanza en cuanto a que con una buena alimentación, una buena dieta, esos síntomas pueden mitigarse. Doctor Farrais, ha sido un placer recibirle en este programa. Nos dejamos para otros días otros asuntos relacionados con inflamaciones y todo lo que pasa por nuestra tripa. Él está en la Fundación Jiménez Díaz y, como decimos, está al frente de esa unidad de celiaquía que se ha inaugurado con bastante recientemente. Doctor Farrais, muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos una parada y vamos a contraprogramar al doctor Farrais invitando precisamente a los responsables, a la responsable, a Marta de Cárdenas, del catering de Isabel Maestre, que es para nosotros toda una institución. Es la mañana. Es radio.